Buenas noches a todos nuevamente. Recién estuve hablando con la doctora Ela y se unió Jimmy, Stephanie. Vamos a hacer la parte final de la revisión del electrocardiograma. También he puesto unas cuantas preguntas no son de electrocardiograma, pero que en algún momento se mencionaron durante el transcurso de estas pasadas 4 semanas. Así que vamos a ver este trazo que tenemos frente a nosotros, que voy a hacer también preguntas y respuestas y vamos a haciendo un poquito de explicación de lo que vamos viendo. Entonces, este caso que inicia esta noche sería un paciente de 82 años que llega a la oficina con malestar general. El médico le nota pulso irregular y se le hace un electrocardiograma. Entonces, en este caso, si ustedes ven, les pregunto el diagnóstico, no es como el pasado que ya se decía que era un infarto y solamente se quería ver la zona del corazón que estaba afectada, sino que nos vamos un poquito más al estudio del trazo, del electrocardiograma. Entonces, vamos a pedir el diagnóstico. Como verán, el diagnóstico va a ser general y un poquito orientado a lo que se observa en el electrocardiograma. Entonces, podemos decir que de inmediato se podemos quitar el arrest y esta múltiple escoge porque hay trazo, no estamos hablando de un paro cardíaco, entonces ya nos quedarían tres cosas, el atrial flutter, la fibrilación atrial y la fibrilación ventricular. Entonces, ¿cuál les da la imagen de esto? Creo que en la siguiente le doy un poquito más como un zoom. Podemos ver que en algunos lugares se observa la actividad que nos interesa en esta noche discutir. Acá yo le he puesto un cuadrito rojo, acá también. Entonces nos da una información de lo que está pasando. Una imagen. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para que entremos un poquito en ya discusión del caso. Esta imagen es muy clásica. Aquí les puse todo el electro. En el examen probablemente les van a poner trazos bien cortos, no un electro completo, sino que tal vez una lectura de B1 o del D2, donde se ve muy bien a veces. El D2 les dan unos D2 largos, que se ve bastante bien, o acá lo vemos muy bien. Entonces, esta es una fibrilación atrial o auricular, que básicamente es un ritmo cardíaco, una frecuencia cardíaca de forma irregular y rápida que está ocurriendo en las dos cámaras superiores, o sea, los atrios o las aurículas, como los conocemos, los dos nombres son correctos. Y el corazón experimenta una actividad eléctrica muy caótica y muy característica. El resultado de esto es un ritmo rápido e irregular, que la fibrilación atrial puede ir de un rango, acá se los puse, más o menos arriba de 100, pero puede llegar hasta 175 por minuto. Es irregular, irregularmente irregular. Las ondas ven específicamente en estas zonas donde están los cuadros rojos. No se logra definir, sino que es una sube y baja que no se puede discernir. Los complejos QRS, si ustedes los ven, son angostos y las características casi que normales de lo que esperamos encontrar en un complejo QRS. Y el intervalo PR también está perdido acá en esta fibrilación. Entonces, esta es una fibrilación atrial característica. Les pongo estos segmentos que probablemente son los que les van a mostrar en el examen si sale la fibrilación atrial. Ahora, acá les pongo otro caso que ya es otra patología. Dice
paciente de 72 años, viene a la unidad de emergencia con un dolor torácico anterior, por abajo del esternón, subesternal, que el paciente lo refiere como una radiación al brazo izquierdo. También hay una sintomatología agregada que es como sensación de náusea. Entonces se le hace un electrocardiograma y ya entonces vemos el hallazgo en el electro. Entonces, por las características clínicas, podemos decir que podríamos estar frente a un caso de un infarto o al menos una angina pectoris establecida con probable diagnóstico de un infarto. Entonces, el electrocardiograma nos arroja unos hallazgos que ya nos dan cierta información. Entonces, déjenme ver si acá lo pongo un poquito punteado. Entonces, me voy a mover acá porque aquí sí ya les pregunto, porque ya se ven como imágenes de infarto, en qué zona del corazón podrá estar pasando el infarto. Entonces, acá hago un zoom y podemos ver que en uno se nota una elevación del segmento ST, que es muy característico. Este signo de elevación del segmento ST lo vemos también en ABL acá. Y luego lo tenemos en los leads de 2 a 6. Aquí vemos elevación del segmento ST, ST Pero, elevado. ¿Sí? o sea, ese infarto sería en ventrículo, ¿cierto? El infarto, en este caso, voy a retroceder un poquito. Lo que se está tratando de ubicar es la zona del corazón, porque recordemos que el infarto básicamente es una obstrucción de la coronaria izquierda o derecha. Entonces, Sí, entonces nos va a dar una imagen en el electro, pero lo que tratamos de ubicar en este momento es la zona o la cara del corazón donde está la patología, porque eso también nos va a dar información si el infarto es de la coronaria izquierda o la coronaria derecha. Entonces, por eso es que les puse acá 1, ABL, y del 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, es un infarto bastante amplio que se observa. Entonces, veamos, ¿dónde cree usted que puede estar pasando esto? ¿En qué zona de acá? ¿Posterior, septal, anterolateral o un bloqueo completo? yo, yo creería que es el aceptal. En la número 3, acá anteroseptal. Bueno, es correcto. Entonces, les voy a Sí, decir que, por ejemplo, el infarto de la cara anteroseptal usualmente es causado por una obstrucción o una oclusión de la arteria coronaria izquierda descendente, casi siempre. Y lo que pasa acá es que hay una obstrucción al flujo de sangre a la zona del músculo septal, que sería la parte anterior, y el septum, ¿verdad? Que es la que separa el ventrículo derecho e izquierdo, es el septum. Entonces se infarta. Infarto ya sería una muerte celular, podría ser un infarto en progreso si lo agarramos temprano. Entonces es un infarto anteroseptal, correcto, por lo que vemos en el electrocardiograma. Entonces, casi siempre anteroseptal y anterolateral. Hay una diferencia bien mínima que vale la pena mencionar. En el anterolateral, eh, casi siempre son las mismas causas. Son causadas por oclusiones de la zona proximal de la arteria izquierda, coronaria izquierda, descendiendo y que se casi da una zona muy parecida a la anteroseptal. Entonces es porque podría haber una unión como marginal con la coronaria derecha o la circunfleja izquierda. Pero esta es lo que yo quiero acá mencionar es la zona. O sea, traten de ubicar los infartos cuando los vean en las imágenes, ubicando en qué zona del electro está para decir la posición de la probable zona del infarto. Y ustedes lo hicieron correctamente, que era anterolateral o anteroseptal, una zona
límite. Ahora vamos a hacer este análisis de este electro, que es bien sencillo, así que tal vez si me ayuda. Recuérdense que vamos a hacer los 5 parámetros que mencionamos, que era frecuencia cardíaca, el ritmo, la onda P, el complejo QRS y el intervalo PR. Luego con eso tal vez se me pueden dar una impresión diagnóstica que sea como para darnos una idea de lo que está pasando. Empecemos con el ritmo cardíaco. ¿Quién me puede ayudar a sacar el ritmo en este caso? ¿Cuánto, cuánto cuenta de frecuencia cardíaca? Puede usar cualquier método, cualquiera de los métodos que hemos utilizado en las pasadas clases. Bueno, un rápido entre dos Rs, ¿no? Se Ajá, va, entonces tenemos esto, ¿verdad? Más o menos, acá, ya. RR. Ajá, ya le puse ajá. Entonces, ¿cuánto más o menos es la frecuencia? Podemos descontar 300, 150, 100, 75, 60, 50. Si tomamos este, pero el problema Sí, es que está irregular, entonces no está tan confiable, ¿no? ajá. No sería tan confiable, ¿verdad? Entonces, otra posibilidad es hacerlo, se recuerdan de los 6 segundos. Tendríamos que contar todos estos, pero tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nos quedamos un poquito cortitos porque nos gustaría tener los 30, pero bueno, porque puede ser que venga otro acá cerquita y lo vamos a perder, entonces no podríamos, con este trazo no podríamos hacer ese, el de los 6 segundos. Entonces digamos que otra posibilidad es contar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si lo hiciéramos el de los 1500 sería 30 menos 29. Por ahí va a ir el ritmo. Entonces, la doctora sacó uno y dijo que era más o menos, podemos decir que sea un 52, ¿verdad? Sí, más o menos. Utilizando el de la secuencia, porque estaba al 300, 150, 100. 75, 60, 50 y un poquito enfrente, 52 por ahí. El ritmo, ustedes lo dijeron muy bien, se ve irregular porque las diferencias en distancia son bien obvias. Acá tenemos que estar bien cerca y aquí bien separados estos R, entonces podemos decir que es irregular. La onda P, más o menos, ¿cuánto cree que mide? Si lo vemos acá, de inicio a fin, más o menos podemos decir que 1, 1,5, casi a 2, ¿verdad? Entonces sería 0.06 por ahí, 0.8. El QRS también es bien angostito, casi es 1,5, también 0.6, 0.06. Luego tenemos el intervalo PR, que sería más o menos desde acá hasta por acá. Sería 1, 2, 3, 4, bueno, podemos decir 0. Cada uno es 0.04, sería más o menos 0.16 por ahí. Entonces, casi todo anda en el rango de las medidas normales. ¿Cuál sería una impresión entonces si vemos que la patología o la morfología de las ondas son bastante normales? Solamente que la frecuencia, podríamos decir que es un sinus por ahí. Y bradicardia. Más o menos esa sería la presunción, ¿verdad? Yo creo que por ahí lo puse yo también. Entonces, casi que lo que sacamos acá, está acá, y acá puse los valores normales para que tengan una referencia. El QRS casi siempre es angosto, les dije, 0.06 a 0.12 máximo. El intervalo PR también va del 0.12 a 20. Entonces estamos bien, estamos en el rango normal. La onda P anda
bien las medidas que esperamos, el ritmo irregular y la frecuencia baja. Entonces podemos decir que es una sinuarritmia o una sinus bradicardia, porque acá dijimos que cualquier cosa abajo de 60 va a ser bradicardia. Entonces, esa sería una interpretación del electro siguiendo los 5 parámetros que hemos visto durante las clases y teniendo una presunción rápida de qué puede estar pasando. Una sinusarritmia, sinusbradicardia. Y hay otro, podemos hacer este también, para antes de pasar a otra cosa. También acá coincide este con una R, otra podemos hacerlo en reversa, funciona igual. 300, 150, 100, 75, entonces está 300, 150, así está entre 100 y 75, pues más o menos por acá. Podría ser es un 80 88, más o menos. El ritmo, ¿lo ven que está regular o irregular? ¿Cómo lo ven? Lo ideal sería medirlo con una regla o un caliper que no tenemos en este momento, pero más o menos a la vista podría decir que las distancias son casi iguales. Ya tenemos 1, 2, 3 y un poquito más de diferencia. Aquí 1, 2, 3 y un poquito, o sea, 1, 2, 3 y un poquito. Más o menos se ve como pareciera que está regular. La onda P también se ve como de 2, 0.08. El QRS está un poquitito más abierto de lo normal, pero aún así tenemos una línea 2, como 0.08 por ahí, 0.10. Intervalo PR, de acá para acá, ya 1, 2, 3, 0.12, 0.14 por ahí. Bueno, entonces la impresión, nos movemos para la siguiente para verlo. Si ve todo, más o menos, está en el alcance normal de un electro y se ve como una morfología normal. Este es un 1 que le puse acá. El tiempo creo que tampoco se puede calcular en los 6 segundos porque no hay suficiente espacio para hacerlo en 6 segundos, pero nos dio chance de hacerlo por el método de la secuencia, el 300, 150, 100. Este es más o menos a un electro de impresión normal. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Vieron cómo abordar? No, recuerden que estos pasos que van como del 1 hasta el 5, tratemos de seguir ese orden, porque eso sí, así se lo van a preguntar, en ese orden. Les pueden preguntar cuál es la tercera medida que van a hacer de un electro, cuál es la quinta medida. Entonces, hay que conocer que la tercera es la P-wave, la quinta es el intervalo PR, que el cuarto es el QRS, el primero es la frecuencia, el segundo el ritmo. Ese orden sí hay que conocerlo tal como está acá, porque así se lo van a preguntar. Ahora, cuando hacemos un electrocardiograma, ¿cuál es la mejor posición del paciente? En base a lo que tienen. 2. 2. Vamos a ver. Sí, es la posición supina. La posición para el electrocardiograma de 12 leads o de 10 electrodos, solamente hay que recordar algunas cositas que ya lo habíamos dicho sobre lo de los artefacts
más que todo es con las partes de aparatos electrónicos, que la persona no se vaya a quedar con el smartphone en el bolsillo, hay que removerlo del paciente porque sería una interferencia bien obvia. Pero la posición sí, es un paciente en posición supina. Si ustedes ven acá, el paciente está en posición supina, pero no está plano. Entonces, la posición supina puede ser que esté completamente acostado en forma recta, o también se puede poner en posición de semi-Fowler. Y esta es que el paciente tiene que tener los brazos a ambos lados de su cuerpo, decirle al paciente que se relaje, relaje sus hombros, que no vaya a cruzar las piernas, que las tenga rectas y a ambos lados, pero que no las vaya a cruzar. Entonces, esa sería la posición. Recordemos que la posición Fowler y semi-Fowler son distintas. Yo les voy a mostrar una foto en el transcurso de esta presentación y van a ver que hay una mínima diferencia entre lo que es un Fowler y un semi-Fowler. Ya se lo voy a mostrar. Pero básicamente el paciente tiene que estar supino, que es acostado viendo hacia el techo. ¿Cuál es otro nombre que se le da a las leads que están en los brazos y en las piernas? Uno. Uno. Sí, el limb. Y recuérdense que esta palabra es una palabra en inglés que significa eso, como un miembro, limb. Y superiores e inferiores. Así que tenemos, ya esto lo mencionamos también en la clase, que los leads o los electrodos tienen abreviaciones de RA, LA, RL, LL, para brazo derecho, pierna derecha, brazo izquierdo, pierna izquierda. También tienen colores. O sea, es opcional. Si usted quiere aprenderse los colores, pues es más fácil identificarlo con lo que son las dos letras que forman cada combinación de los limbs. Doctor, una pregunta, por favor. Sí, sí, Ya, revisé los videos anteriores y sí, entonces, en cuanto a los colores, sí. esos colores de los dibujos no coincidían con el video que estaba agregado sobre Lo que, EKG. Y lo busco y es una confusión total. entonces, en ese caso, doctora, yo prefiero irme por esto, Ya. más que por los colores, Ujú. porque el video que vimos creo que era de unos ingleses. Sí. Entonces, por eso tal vez es mejor de esta manera. Yo prefiero ver las letras Ujú. que memorizarme colores, porque recordemos que los colores son códigos en base a nomenclaturas y mejor yo prefiero usar esto como referencia Bien. de lo ajá, prefiero eso que los colores. Optaría a no memorizarse los colores, sino que quedémonos con los del RL, LL, LA, RA. Sí, ojalá los colores no salen al examen entonces. Ah, yo no he visto nunca una pregunta de colores, Bien. pero sí de posición de brazos y piernas. Por ejemplo, si es derecha, pierna izquierda, eso sí, y lo menciona muy claro, así left leg, right arm. Pero no le van a preguntar que dónde está el electrodo rojo, posicionar. Yo, en lo personal, no lo he visto. Sí, Gracias. bueno, Carlón. Otro nombre que se le da a los leads del pecho, el chest leads, 3. ah, precordiales, sí, correcto. Básicamente, recordemos los que del 1 al 6, las posiciones, vale la pena que las lean nuevamente y recordar cuáles son las referencias de las posiciones. Eso sí,
Ahora, el inicio del impulso en el nodo SA y su movimiento a través del atrio nos produce que la onda T, la onda P, el QRS o el PR interval. 2. Sí. Entonces, la P habíamos dicho que era la depolarización del atrio o de la aurícula y es el movimiento desde que se inicia aquí. Se mueve a través de estas fibras y llegan al enlentece brevemente, milisegundos antes de continuar su camino hacia las de His, izquierdo y derecho, y luego hasta las fibras de Purkinje. Entonces eso se ve en el electrocardiograma, en lo que es la onda P. Ahora para poner un poquito en práctica lo que hemos visto de dónde ponemos los electrodos. Para ver los leads de los miembros, sería el 1, 2, 3, ABR, ABF y ABL. ¿Dónde colocamos los electrodos que nos van a dar esas leads? Desde que son leads de los miembros, tal vez podemos sacar estas dos, ¿verdad? Casi de inmediato, porque menciona chest. Ya nos quedan solamente esta y esta. Ya de esas, si ustedes ven, las dos primeras opciones están en los dos y ya solamente esta y esta cambia. Sería el 3. Eso es correcto. ¿Y por qué es así? Recordemos que esta pierna, a pesar de que hay un electrodo acá, ya lo habíamos dicho, que era el right leg, este tiene como función que lo usan como ground, sería el polo tierra. Está en la pierna, pero para fines prácticos no se utilizan para formar las leads que queremos, que son la 1, 2, 3, serían las bipolares. Obviamente la bipolar tiene dos polos, un positivo y un negativo, y donde la flecha, en la dirección que la flecha se mueve, es el positivo, se mueve siempre de negativo a positivo. Entonces acá para formar el 1, se mueve del brazo derecho al izquierdo. Acá para formar el 2 se mueve del derecho a la pierna izquierda. Y para formar el 3 se mueve del brazo izquierdo a la pierna izquierda. Ahí tenemos los bipolares con polo negativo y positivo. El monopolar, que son el ABR, ABL y ABF, este se mueve agarra como referencia el centro del corazón y de ahí la lectura va hacia el polo positivo, que en este caso ABR sería el brazo derecho, el ABF sería la pierna izquierda y el ABL el brazo izquierdo. Entonces ahí se forman las otras tres leads, ABR, ABL y ABF. Todo esto se forma, si ustedes ven, se forman 6 leads con 3 electrodos. Veamos la memoria inmediata que tenemos. Dice, con el lead 1, el electrodo positivo, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se recuerdan que lo vimos? El lead 1 es si ustedes tienen el triángulo, recuérdense que es la pirámide invertida, que tenemos la pirámide invertida, la parte superior que está en la parte de la base de la pirámide, pero invertida, ahí tenemos el lead, el 1. ¿Hacia dónde va la onda a encontrarse con el electrodo positivo? 4. ¿Se recuerdan que era así, más o menos? Sería este de acá. Sí, entonces recuerdan que el negativo estaba en el brazo derecho, izquierdo,
y ahí está el polo positivo del electrodo para la lead 1. Y así sucesivamente tenemos la 2, la 3 y las demás, la que ya hablamos, de las unipolar. Ahora de la 2, recién lo acabamos de ver, ¿dónde está el electrodo positivo de la 2? Nuevamente, recuérdense, acá 1. 1, sería el 2. ¿Hacia dónde va hacia dónde está el polo positivo? La 1. Sí. El 2 acá, la 1. Es correcto. Entonces, recién les pregunté el 1, acá. El 2, left leg. Recuérdense que la derecha es el ground, el polo tierra, y luego tenemos el 3, que viene del brazo izquierdo o left shoulder. Puede ser que les pongan left shoulder o left arm. Es el básicamente hacia la pierna izquierda, el 3. Ahora vamos a ver, practicamos un poquito lo que era la Fowler y semi-Fowler. Dice, un paciente viene a la oficina del médico con dolor de pecho, shortness of breath, como cansado. ¿Cuál sería la mejor posición que colocaríamos al paciente que le va a ayudar a mejorar un poco más efectivo? ¿Lo posicionaría usted en una Fowler, un prono, una litotomía o un supino? 1. Profe, ¿será crono? Recuérdense que el supino habíamos dicho que era básicamente esto, Hacia arriba. Ujú. viendo hacia arriba. Este puede ser que esté sentado a 90 grados. Acá. La litotomía, si ustedes se recuerdan, es cuando alguien más o menos está así. Entonces nos queda ¿verdad? Que dice que podría ser. ¿Hacia dónde está la nariz de este? Hacia la camilla o hacia el piso. ¿Sería esa la mejor posición para alguien que está con dolor de pecho y corto de respiración? Probablemente lo ponemos en una Fowler, ¿verdad? Aquí les quería mencionar algo de la Fowler, que por ejemplo la posición de semi-Fowler es una posición en la cual el paciente típicamente está en un hospital o en una casa, en un nursing home, digamos, y está posicionado con la más o menos lo que, digamos, puede estar a 45 grados o 15. Entonces podemos tener a alguien más o menos así, con un respaldo de 15 grados, sería una semi-Fowler y se dice pues el valor del grado. Por ejemplo, dice en posición semi-Fowler a 15 grados, a 30 grados, a 45. Uno trata de delimitar el ángulo del semi-Fowler. La Fowler podría ser un poquito más de mayor angulaje y puede ir un poquito más recto el paciente, que esté más como sentado. Entonces, son dos, pero se conocen como Fowlers las posiciones, pero sí existen semi y Fowler. Otra pregunta dice, después de obtener un trazo de un electrocardiograma, el medical assistant, ¿qué se espera de él? Más o menos es como un control de calidad. ¿Qué esperaría? 1. La 1. Sí, lo que se pide es que se observe la calidad del trazo antes de retirar los electrodos, ya que es el mejor momento para decidir si se repite o no. ¿Por qué? Porque una vez ya retirado los electrodos, si el trazo mostró algunos
artifacts o no es muy de buena calidad para la lectura, se tiene que repetir y volverían a colocar todo de nuevo. Empezarían de cero, colocar todos los electrodos, otra vez poner los 6 del pecho, de los miembros. Entonces, es el mejor momento de decidir si se repite o no. Entonces, eso se espera, que se evalúe la calidad y decidir si se hace o no. Si no se hace, entonces ya es el momento de retirar los electrodos, pero no sería el momento para evaluar si la lista de medicamentos del paciente y otras cosas. Lo hablamos el otro día del gasto cardíaco, cardiac output. Les dicen que el paciente tiene una frecuencia de 60 por minuto. ¿Cuánto le podría estar usted calculando de gasto o cardiac output en litrajes? 3. 3. Ok, recuerden que es el heart rate acá multiplicado por el stroke volume, volumen latido. Entonces, aquí hay un parámetro, pero para fines prácticos lo hemos dejado en 72. Entonces, multiplicamos y la doctora ya lo hizo y muy bien. 4.3 sería el litro por minuto. Recordemos que el gasto cardíaco también es muy variable y depende mucho de la frecuencia cardíaca y por lo cual es bien dinámico. Ahora yo tengo 4.3 litros por minuto, estoy sentado tranquilamente viendo televisión, pero me puedo levantar, correr, salió algo, tengo que correr, mi frecuencia se me va a 90, a 100, ya la historia cambia, ya ando yo por 7.2 litros por minuto, entonces el gasto cardíaco es muy variable y hay que recordar que puede ser en estado de descanso o en estado de actividad. Un atleta puede tener un gasto cardíaco enorme por la demanda física, puede andar sobre los 7 o más litros por minuto. Acá tenemos que dice durante la realización de un EKG se notan unos hallazgos de artefactos erráticos y se presume que están causados por interferencias somáticas. ¿Cómo podrían solucionar los artefactos para que no aparezca en el siguiente electro? Ah, creo que sí. Bueno, básicamente pueden ser los dos. Puede ser relajar al paciente como esperar que si tiene un tremor. Muchas veces, por ejemplo, los artefacts en el electrocardiograma pueden resultar de una variedad. Pueden ser internos o externos las causas, que pueden ir de alguien que tenga Parkinson, un temblor por Parkinson. Puede ser que sea que un electrodo se despegó porque el electrogel estaba seco, no se adhirió bien. Entonces pueden ir causas externas o causas internas. Entonces, los dos podrían caer en la parte que fueran somáticas o por otro tipo. Entonces hay que pensar que hay que esperar que pase el temblor, que puede ser, como les digo, Parkinson o sea la persona tenga frío, que esté temblando y ayudarse a relajar. ¿Cuáles podrían ser las causas más comunes de artifact durante la elaboración de un electro? Las más comunes, porque si ustedes se recuerden. Aquí no les doy multiple choice porque es mejor traerlas a mención. No pegan bien los electrodos al... Sí, ajá, no peguen bien los electrodos, se despegó uno. El uso de metal cerca. Sí.
los electrodos no están limpios. También, ajá, el paciente también no fue preparado adecuadamente y no se adhiere el electrodo. Entonces, hay varias cosas. Yo aquí les puse algunas que puede ser que a ustedes se les vengan otras ideas. Yo puse la preparación de la piel no fue la mejor. La persona, digamos, un hombre tiene todavía vello en el pecho, no se rasuró. El electrodo que se destrabó, que no fue colocado adecuadamente en la posición correcta. Interferencia somática, que dijimos que el paciente puede ser un paciente de Parkinson, tiene frío, está nervioso, hay que calmarlo. O una interferencia externa, como puede ser que un aire acondicionado que esté muy bullicioso, de mucha movilidad. Hay causas variables. Entonces, eso hay que tener en mente. Las causas, multicausa puede ser el artefacts. Ahora veamos esto de recordemos nuevamente el triangulito este. Pirámide invertida dice, la posición correcta de la lead que va del centro del corazón. Ya, pongamos el corazón por acá. Entonces nos están preguntando el centro del corazón hacia la pierna izquierda. Acá. ¿Cuál de estas es? 2, 3, ABR o ABF. 4. La 4. Sí, recordemos que estas son las bipolares, las podemos cruzar. Ya nos quedan solamente estas dos. Y tenemos que la ABF era esta, va del corazón a la pierna izquierda, ya que las demás, que también acá tenemos en la ABR, que va derecho, o sea, ABR, y acá tenemos el otro, que va del corazón, del centro del corazón, hacia la posición del hombro izquierdo o brazo izquierdo, ABL, que serían las unipolares, unipolar. Ahora dice, cuando la presión, estamos tomando presión arterial y cuando el esfigmomanómetro, el manguito se empieza a desinflar, lo hemos llevado hasta 180 milímetros de mercurio, o sea, bien apretado, y lo empezamos a desinflar lentamente. Ese primer sonido que escuchamos, ¿qué significado tiene para la presión arterial? ¿Cuál sería la presión diastólica, sistólica, la presión media o el pulso? El primer sonido. 2. Sí, 2. Recordemos que este hito, el esfigmomanómetro que ponemos acá, que lo inflamos a una presión 40, 100, o hasta 160, 180. Lo que estamos tratando de hacer es que obliterar la arteria. Entonces lo logramos por presión mecánica. Entonces, los sonidos que se producen cuando ya empezamos a desinflarlo son los sonidos que se conocen como Korokov, que son generados cuando la presión de la sangre cambia el flujo a través de la arteria, se produce el primer sonido. Estos sonidos pueden ser escuchados por un estetoscopio o con un Doppler. Hay 5 sonidos que describen los libros. ¿Se acuerdan? Hay una fase 1, fase 2, fase 3, 4 y 5. El primer sonido, que es fase 1, que les estoy preguntando en esta ocasión, es un sonido bien fuerte, que sería como que tocaran la madera. Ese sonido provee la lectura de la presión sistólica. A partir de ahí tenemos una fase 2, que son sonidos de menos intensidad, perdón, y luego hacíamos 2, 3, 4 y 5, que sería la parte ya de silencio, que sería cuando alcanzamos ya este flujo, que ya hay un flujo sin restricción. Y ese flujo sin restricción ocurre cuando ya la presión
fue quitada suficientemente para permitir un flujo normal de sangre por la arteria. Entonces ya hay silencio y ese nos provee el segundo sonido diastólico que nos sirve para la lectura. Entonces ya en ese caso, ya nosotros podemos tener, si el primer sonido, digamos, lo encontramos a 120, ese sería nuestro sistólico, y en la fase 5 o silencio nos puede dar el segundo, que digamos que sucedió a los 70, se puso silencioso, entonces ya nos dan los dos valores. Ahora dice, ¿cuál es ya hablando un poquito de Holter, haciendo un resumen, dice, ¿cuál es el número mínimo de electrodos que podemos colocar en un paciente en un Holter? El número mínimo de electrodos. Diez, profe. Ajá, el número mínimo fue 5, el mínimo. Sería el mínimo. Podemos llegar, recuérdense que podemos tener 10, pero el número mínimo que pueden dar es 5. Yo le puse esa foto para que nos dé la idea de dónde ponemos los 5 electrodos. Son estándares y ya con esto el paciente se va a su casa a hacer una vida normal y tomar la nota en su diario que está pasando. Usualmente 24 horas sería el holter. Ahora, sí, en el ritmo sinusal, si es rápido, ¿cómo lo llamamos? Bradicardia. Si es rápido. No, taquicardia. Sí, Taquicardia. sería taquicardia. Ahí le puse uno para que practiquen, lo pueden hacer más tarde, si ven el video, lo hacen acá, le ponen pausa y lo cuentan, van a ver que este es un ritmo rápido. Y luego si es lento, ¿cómo se llama? Bradicardia. Ajá, bradicardia, ¿verdad? En este caso les puse este ejemplo también, y ustedes ven que de acá para acá, este paciente llegó casi a 48, y dijimos que 60 ya era bradicardia. ¿Cuál es el ritmo cardíaco o la frecuencia cardíaca promedio de un adulto para decir que está normal? De 60 a 100. Sí, 60 a 100. Recordamos que el pulso radial es el que más se toma. 60 a 100 es menos bradicardia, 100 más es taquicardia. Dice el corazón está descargando actividad eléctrica ¿durante qué momento? Durante la repolarización, la depolarización, la polarización o la sístole. Ok, Descargando durante descargando. la depolarización. Sí, durante la depolarización. Y recuerden que el corazón tiene depolarización y repolarización. Y es ahí donde las corrientes eléctricas que son generadas en el nodo se distribuyen, no solamente en el corazón, sino que también se distribuyen. En el corazón es para hacer la contracción y luego relajación, pero el cuerpo también lo percibe. Por eso es que colocamos electrodos en la piel afuera del corazón. O sea, recuérdense que los electrodos perciben esa depolarización y repolarización a distancia. Entonces, no solamente dentro del corazón, sino que por todo el cuerpo se percibe la actividad eléctrica y puede ser medida con los electrodos en el cuerpo. Y esas mediciones se logran grabar en trazos que nosotros comúnmente llamamos EKG o ECG, que sería el electrocardiograma. Así que hay que tener eso en mente. La depolarización es cuando acá la flecha esta se vuelve menos negativa. Dijimos que menos 70 puede llegar hasta 35. Y luego la repolarización
cuando las membranas se tornan más negativas, que regresan. Lo positivo puede llegar a menos 70 o hasta menos 85. Bueno, voy a terminar en esta pregunta para el receso y tal vez la doctora después nos complementa. Dice, el último paso en el análisis del electrocardiograma, ¿cuál sería? El último. Tres. El último paso para analizar. ¿Sería la onda P? No. El último, veamos. Recordemos que vamos de la frecuencia cardíaca, ritmo, onda P, QRS, el intervalo PR. Recordemos esto así como está acá. Lo pueden escribir en un papel y tenerlos a la mano, porque ese va a ser el orden que se lo van a pedir, los 5 pasos en el análisis, para hacerlo de una manera metódica. Bueno, si gustan, vamos al receso ahora. Ok. Muchas gracias, profesor Baños.